Hola, bienvenidos una vez más a nuestro episodio número 6 de este podcast, Tesoros para la Vida. Me acompañan una vez más Lupita Carrillo y mi esposa Mariana. Hola. Hola, Eric. Hola. Y hoy estaremos hablando del tema Abre tu mano, generosidad, no tacañez. Reflexionando en lo que dice Proverbios, mencionando en el capítulo 21, versículo 26, lo que le dice al perezoso, que todo el día se lo pasa codiciando, pero que el justo da con generosidad. Vamos a hablar un poco de este contraste, ¿verdad? Sí, vamos a hablar acerca de que una persona, ya lo habíamos platicado, una persona que es necia es una persona que no trabaja, es una persona perezosa, ¿no? Sí. Porque este versículo anterior habla acerca del perezoso y dice que no trabaja, pero sí codicia, o sea, sí quiere tener, que sí quiere tener, quiere tener, ¿no? Pero no lo produce. Una realidad muy triste, ¿no? Sí, y luego lo contrasta con, dice, pero el justo da con generosidad. O sea, el justo de su propio esfuerzo es un hombre, una mujer que abre su mano, ¿verdad? Que da a otros y que sabe precisamente que el fruto de su esfuerzo no es solo para él, sino para los que están a su alrededor, ¿no? Así es, porque sale de su mente o en su mente tiene que no solamente es él, ¿sí? Egoístamente, ¿no? Sino piensa en los demás. Sí, sí, aquí ya estamos empezando a ver un contraste marcado, ¿no? Con la generosidad y la tacañería en un asunto muchas veces de egoísmo, ¿verdad? Y es que muchas veces ese tema del egoísmo, pero otras es como incluso miedo, ¿no? De que hoy no me va a alcanzar o, oye, hay tantas cosas que están pasando, crisis, inflación, aquí y allá, que dices, apenas si tengo para mí, para mis hijos, ¿cómo y de dónde voy a sacar para ser generoso, ¿no? Fíjate que yo vi un programa de el hombre más tacaño del mundo, ¿verdad? Y Son es impresionantes. Sí, pero eso es real, o sea, el programa va a una persona que ¿sí lo has visto? Sí. Que parece que no lo crees. No lo crees lo que dice, pero sí, o sea, sí, un grado superlativo de tacañez, ¿no? Okay. Y así viven, entonces, como que están viendo quién rompe el récord, ¿no? De ¿sí? quién va a ser más tacaño porque hasta se requiere, híjole, hasta creatividad para ser tacaño. Sí, yo pienso, ¿cómo no se les ocurre hacer un programa de el hombre más generoso del mundo, ¿no? De cómo se da, ¿no? Y yo creo que ese programa lo ve mucha gente. A ver quién. Sí. Pues entrando al tema directamente de la generosidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la generosidad? ¿Qué nos dice con respecto a ser una persona sabia? Mariana, ¿qué dice la Biblia sobre la generosidad? Creo que la Biblia en general y hemos visto, ¿no?, que el carácter de Dios es ser generoso. Y si nosotros queremos replicar ese carácter, es bien importante que podamos entender que eso también es un llamado para nosotros y y trae promesas también para nosotros. Eso me gusta mucho porque ni siquiera solo es como que vas a dar y ya, sino que hay promesas bien lindas y un llamado bien fuerte a ser generosos con otras personas y no solo estar en esta burbuja de solo yo existo, solo yo lo necesito, ¿no? Y fíjate que ahorita que dices eso del egoísmo, pues sabemos que este mundo es egoísta. Sí. Y hay una promoción al egoísmo, ¿no? Sí, o sea, al tú, tú primero. Primero te lo mereces, te lo mereces, para esto trabajas y ese tipo de cosas que el mundo nos bombardea para finalmente caer en egoísmo, ¿no? Sí, es una corriente muy fuerte ahorita incluso con la manera en la que desarrollamos incluso la cultura, o sea, ya es una cultura de vive para ti mismo. Vive para ti. No te preocupes en dar o en formar una familia, ¿no? Al joven ya no Por lo ejemplo, alientan, ¿no? Sí. O sea, ya no lo alientan a dar en su trabajo, en su esfuerzo para esposa, hijos, para sus semejantes, sino viaja tú, haz tú, disfruta tú, ¿no? Y mucho tiene que ver con esa mentalidad de no hay, mejor para mí, si doy ya no tendré.
Y creo que justo la Biblia nos presenta a un Dios generoso en el cual se basa nuestra generosidad, ¿no? O sea, Dios no solo es generoso con recursos, sino que es vasto. O sea, no hizo un animal, ¿verdad? Hizo miles, millones. No hizo un paisaje, hizo miles. No hizo un solo tipo de clima o un solo tipo, o un solo sabor, ¿verdad? Yo les digo, pues Dios pudo habernos dado nada más un tipo de sabor o un tipo de alimento y ya con eso todos, ¿no? Pero nos ha dado miles, nadie ha probado todos los sabores. Entonces Dios es generoso y vasto con nosotros y esa es la base en que nosotros podamos también aprender a ser vastos, ser generosos, ser entregados, ser abiertos. Y recordar que es un valor cristiano que va en contra de lo que el mundo te está enseñando o de lo que se espera en el mundo, ¿no? Hay veces que te dicen, no, ¿por qué le das? Claro, sí. Que hasta te cuestionan. Sí, te cuestionan, sí. Eso es feo. Es feo, pero es la cultura. Sí. Es la cultura, ¿no? Y es una cultura que precisamente nos ha llevado lo decían, una de las cosas que más mostraba este tipo de cultura es como antes, o sea, la música era para todos, ¿no? O sea, para escuchar música tenías que hacerlo en comunidad, tenías que estar con muchas personas. Y ahora no, ahora ya lo traes aquí. Y ahora ya es aquí, y es aquí para mí. y nada más. Y nadie me va, hasta uno ya hasta le dice, ay, pero ya ni le puedo dirigir la palabra porque ya se puso sus audífonos, ¿no? Entonces me está diciendo que ya su atención ni siquiera es generoso con su atención, ¿no? Ni siquiera es generoso con su atención, sí. Entonces, sí, es ir en contra de la corriente del mundo, esto de ser generosos. Y me gusta cuando Dios se nos presenta como un Dios generoso, pero generoso, como dices tú, Eric, pero si nos recordamos que Él dio a su Hijo, Él dio, ¿verdad? Generosamente a su Hijo, ¿ok? Generosamente a su Hijo. O sea, Él es un Dios generoso. Y creo que una persona también que quiere acaparar todo, me habla de una persona que no cree que su Dios es generoso precisamente, porque si es por miedo, entonces no creo que Dios me puede proveer, o si es por envidia, entonces es porque yo creo y siento que es por un mérito mío que lo tengo, ¿no? Y no que viene de provisión de alguien, de Dios. De alguien más. Sí, entonces, o sea, el contrario es la tacañez es una característica de alguien insensato, de alguien que no falto de sabiduría. Que no tiene sabiduría, ¿no? Sí, y uno diría, ¿por qué, no? Sí, o sea, viéndolo de una forma, o sea, el tacaño dice, pues entonces así me quedo con lo mío, es sabio, él piensa, ¿no? O sea, en su propio entendimiento cree que al ser tacaño, como estos que salen en los documentales, se va a asegurar un buen futuro o se va a asegurar una vida para sí mismo, pero la Biblia nos habla de lo contrario, ¿no? Que la tacañería está ligada al egoísmo. ¿Y qué más podemos decir de la tacañería, de la tacañez? Bueno, que está muy ligada a la codicia. También. Porque alguien que es tacaño quiere tenerlo. O sea, lo obtiene, pero lo quiere tener, ¿no? No lo suelta, no lo comparte. No lo suelta, entonces es codicia, o sea, yo quiero tener todo, yo lo quiero tener todo, ¿no? Entonces hablamos de un mar muerto, sí, un mar muerto que cuando llega las bendiciones, pues se salan. Porque se estancan, porque el mar muerto no tiene salida. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? No hay vida. Hay un depósito que no fluye, por lo tanto se acumula la sal, ¿no? Por eso está muerto. Por eso está muerto, ¿no? Entonces, hay mucha codicia y hay mucho egoísmo. Como el versículo, que el que retiene indebidamente va a terminar en miseria. En la ¿no? miseria, bienes, en la miseria. En la miseria. En la miseria, y trata también entonces con el carácter de la persona y con su corazón, ¿verdad? Un corazón duro. Un corazón muy duro. Y hemos visto incluso como en las caricaturas o hasta en las fábulas, ¿no? Algunos, como los del cuento de Navidad que tanto se habla, es de un hombre que siempre fue tacaño, rico, pero no gasta nada para sí, o sea, es tacaño consigo mismo y con todos, ¿verdad? Ah, sí. Y al final en el cuento de Navidad pues termina siendo generoso, termina abriendo su mano. O sea que aunque tenga todos los recursos, todo el dinero, su corazón endurecido lo lleva a la miseria. Sí, eso es lo más interesante, porque una persona que es tacaña con sí mismo, o si vive de manera
miserable. Ni siquiera a los demás, ¿no? Porque puedes ser tacaño con los de alrededor tuyo, ¿no? Pero ya vivir tú teniendo y no queriendo gastar ni en ti, Ni para ti. es un extremo Es ser grande. miserable. Pues sí, es miserable. Sí, y no nos damos Suena cuenta fuerte, a veces, ¿no? pero es feo, sí, es muy duro. Por el contrario, Dios nos ha dado bendiciones, nos ha prometido cosas para los que somos generosos, ¿verdad? Y las matemáticas de Dios, ¿no? Que a veces no, bueno, no digo a veces, que no podemos ni siquiera comprender cómo funcionan sus matemáticas, ¿no? El que es generoso prospera y no es al revés. Primero, porque a veces estamos esperando a ser prósperos y a tener para ser generosos, ¿no? Ajá. Y con Dios es al revés. Eso es lo interesante, Mariana. O sea que a veces hay personas que son tacañas. Bueno, ya estamos hablando de la generosidad, pero me quiero regresar un poquito porque a veces hay personas que son tacañas porque dicen, es que no tengo lo suficiente. Claro. No tengo lo suficiente. Pero tú puedes ser generoso, Sí. tú puedes ser generosa con lo que tienes. Sí. Con lo que tienes, ¿no? Sí, la generosidad no se trata de cantidad, De cantidad, ¿no? ¿verdad? Sino de cómo tú eres con lo que viene en tu mano. Y también no se trata de lo que te sobra. Ah, sí. De lo que te sobra, ¿no? Porque a veces decimos, yo sí doy, pero esto que me sobra, Que no me duele. esto que ya está viejo, Que no lo voy a usar, ¿no? que no lo voy a usar. Que si lo pierdo no hay problema. Exacto. Que si ya no lo tengo no hay ningún problema. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que da o que piensa que es generoso así? Pues que no es generoso. Que no es Entonces, generoso, ¿cómo? O sea, ¿no? Entonces hay que dar hasta que nos duela, dice. Sí, alguien dijo, tú tienes que ser tan generoso que cuando des te duela. En el buen sentido. En el buen sentido, no de que te duela de que, ay, doy, ¿no? Y nunca Sino vas a dar. Sí, en el buen sentido de que vale la pena lo que doy, vale la pena lo que doy. O sí. lo que doy tiene un valor, importante para mí, ¿no? sí, Como lo decías de Dios, que no dio lo que le sobró, sino dio... No dijo, ay, voy a mandar un angelito, tengo mucho. No, mandó a su hijo, a su unigénito. Sí, dio el máximo, dio el máximo regalo, ¿no? Dio el máximo valor que él tenía a su hijo, ¿no? La vida de su hijo. Y eso es el ejemplo más poderoso de ser Nos da generosos, una ¿no? línea de cómo debemos ser nosotros, ¿no? Sí, Sí. me gusta porque Dios en su generosidad, ¿verdad? Nos dice que seamos generosos y Él nos va a bendecir. Así es. Sí. Además, Dice, unos dan a manos llenas. Proverbios 11:24, Eric y Mariana dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Amén. ¿Verdad? ¿Sí? siempre es eso. A mí me impresiona a veces que ves personas, Ujú. y no se trata de un estatus social ni de un estatus económico, ¿no? Hay en los dos extremos, en los dos lados, y las personas que siempre dan, siempre tienen. Siempre y dices, oye, tienen. esta persona dio aquí, dio allá, trajo aquí a la iglesia, e invitó y llevó y donó y tal, y siempre tiene esa Así persona, es. ¿no? No se trata de ¿Cómo lo que... será eso, Eric? ¿O cómo se dará eso? Es que se da porque uno, dice la Biblia, el que es generoso prospera. O sea, porque hay una promesa. Exacto. Hay Si una eres promesa que generoso, está cumpliendo y se está activando se y está reactivando. Vas a tener más de lo que diste, Exactamente, sí. dice ese versículo. Sí. Sí, y es un fluir, ¿no? Es como, o sea, si yo no tapo el río sigue corriendo. Ajá. Si yo mantengo abierta mi mano, las bendiciones entran y salen, llegan y salen, no se retienen. Entonces ahora estamos hablando del mar de Galilea, Ajá, ¿verdad? Que sí. dice que hay mucha vida en ese mar porque como entra, sale. Sale y ahí es donde están los peces más grandes, ¿no? Los peces más ricos, la fauna Hay más mucha vida, diversa. hay mucha vida. Sí, exacto. Sí, está rico el mar de Galilea. Pero también, fíjense que a veces podemos retener lo que tenemos, ¿sí? Y nunca tenemos las manos listas para recibir, Mariana, de Dios. También, claro. ¿Verdad? Estamos reteniendo, estamos cuidando. Y nunca va a llegar otra cosa. Y nunca va a llegar ¿No? más. Y finalmente, hablando de eso, o sea, lo contrario, de cuando tienes abierta tu mano, es lo que dice Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Fíjate, Eric, que ese versículo, ¿cuántas veces yo lo leí y no lo entendí? ¿No? No, porque yo digo, porque, bueno, dar produce felicidad, ¿no? Sí. Y dice, hay más dicha en dar
que en recibir. ¿Cómo? Si a nosotros nos gusta que nos den, que a mí me gusta que me den recibir, a mí me gusta. Suena lógico que es al revés, ¿no? Sí, o sea, y hasta que un día, me cayó el 20 de ese versículo. Sí. Dije, es que el que da ya recibió de Dios. Tiene para dar, ¿verdad? Y el que recibe es porque no tiene. Entonces, ok. ¿Sí me explico? Entonces yo digo, ay, pero oye, por años estuve yo como, híjole, ese versículo yo no entiendo muy bien, no sé qué. Conflicto. Me daba conflicto en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, ¿verdad? Y bueno, finalmente, una persona que es sabia, entonces dejó de pensar en sí misma, da, y qué felicidad hay cuando tú le das un regalo a alguien y ves la cara de satisfacción. O satisfaces, ¿no?, una necesidad de otra persona. A mí hasta me da emoción. Cuando yo compro un regalo, yo me tengo que hacer así para no decirle que le compré un regalo. Me cuesta trabajo. Porque sí, y ¿saben qué también, además de eso, hay algunas personas que se les da natural y hay otras que tenemos que trabajarlo más, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar generosidad? Exacto. sería la pregunta. Sí, porque tenemos que llevarlo a lo práctico. A lo práctico y darle los tips a la gente que nos está escuchando. O sea, que alguien que está escuchando dice, no, pues sí está muy bien, padre, pero yo no sé, ¿verdad? Yo no sé dar. ¿Cómo podemos desarrollar generosidad? Generosidad en nuestra vida. Pues lo primero es practicándola. O sea, eso es lo primordial, ¿no? Sí. O sea, empieza a dar. Y yo podría decir, dale algo a alguien que no te lo pueda regresar. Sí, porque pagar, ¿no? Si estás esperando que te lo pague, ya no es generosidad, es interés. Es interés, sí, o sea, dale a alguien algo que sabes que no te lo va a regresar. Que no lo estés esperando. Que no lo estés esperando, sí, de ningún modo, ¿no? Y practícalo, ¿no? Eso es lo primero que yo diría. ¿Tú qué dirías también sobre la gente? Yo diría, a mí me gusta mucho lo que mi esposo enseña. Dice, en tu presupuesto siempre tienes que tener un renglón que diga benevolencia. Porque siempre hay necesidad, Mariana. ¿Sí? Entonces, no decimos, bueno, si alguien necesita voy a buscar de dónde agarro. Voy a esperar para tenerlo. No, siempre tenemos ahí un renglón que dice benevolencia. ¿Sabes qué? Siempre se usa. Siempre se usa. Sí, estoy de acuerdo con siempre eso. Se usa, ¿no? Y de una u otra forma. De una o de otra forma. A mí me gusta mucho porque eso es ser intencional con el voy a dar. O sea, no estoy esperando así como si te dicen, oye, necesito, y tú, ay, ¿de dónde voy a sacar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Es ser intencional con decir, alguien va a necesitar y yo voy a poder darle, ¿no? ¿Y qué más dirías al respecto para yo creo que ir terminando? El tema de cambiar de mentalidad. Porque justo ser tacaños es una mentalidad que se tiene de no querer lo que dijimos, dar ni para mí ni para los que están a un lado, y cambiar una mentalidad de decir, todo lo que recibo es de Dios, ¿no? Entonces, si verdaderamente creo que lo que yo tengo y la provisión que yo tengo es de Dios, entonces ¿cómo no lo voy a dar a los demás, no? Claro. Entonces nos ponemos en una posición de ser administradores de todo lo que Dios nos da. Así es. ¿Verdad? Y pues... pues hay que dar de lo que nos dé nosotros. Así es. Sí, porque finalmente es de Dios, ¿no? Sí. Y todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Y Dios ve a los que administran bien, les da más, y les da más, y les da más. Y como decíamos hace un momento, si estoy esperando tener para dar, nunca voy a lograrlo, ¿no? Y hay unos que tienen y no dan tampoco, entonces ya no estás ni cerquita de ser generoso. Sí. Hay mucho más que decir al respecto, pero... por el momento hemos llegado al final de nuestro podcast, episodio 6. Y yo antes de despedir quiero decir, vamos a practicar. Practicar. Así es. Si uno ora, en este sentido, Dios le va a poner muchas oportunidades para hacerlo. Muchas. Así donde a veces va a costar, ¿no? Va a ser algo difícil, pero algo necesario para ser gente sabia. Ahora sí, despide. Muy bien, pues estamos despedidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio 6 de Tesoros para la Vida. Hasta luego.